Bienvenidos a su cátedra Fundamentos de Economía. Vamos a trabajar con la unidad 1, que se refiere a la introducción a la economía. Y en esta parte vamos a trabajar lo que se refiere al desarrollo histórico de la ciencia económica. Y esto es importante porque nos permite a nosotros tener una visión de una manera integral de cómo es que ha venido evolucionando todo este marco teórico de la economía, que va a permitir finalmente afirmar por qué la economía es una ciencia. Entonces, la historia económica se va a referir al estudio de los hechos, procesos, estructuras económicas que se han desarrollado en el tiempo, y cualquier estudio que se va a realizar debe de considerar los dos aspectos fundamentales que son los aspectos económicos y los aspectos sociales. Si un estudio que se desarrolla no contempla cualquiera de estos aspectos, entonces nos va a condicionar resultados absurdos. ¿Por qué, verdad? Porque la parte económica se refiere pues a las condiciones que van a permitir crecimiento y desarrollo. Y la parte social, pues al bienestar de las personas a través del mejoramiento de la calidad de vida de estos. Entonces no podemos decir que uno es más importante que el otro, sino que los dos deben estar contenidos en un estudio que realicemos. Las relaciones entonces entre la historia económica y la ciencia económica son, dijéramos, examinadas poniendo énfasis en las contribuciones que hace la primera a la segunda. Un análisis de los métodos y objetivos de la historia económica permite apreciar los enfoques de historiadores y economistas frente a un mismo problema. Y esto es importante porque cada uno de estos enfoques van a permitir enriquecer un planteamiento que va a permitir tener una solución más integral de lo que nosotros estemos abordando. Es decir, tanto el enfoque histórico como la parte puramente metodológica permite lograr llegar a un mejor planteamiento. Hasta hace poco, entonces, estos enfoques eran divergentes, estando los economistas interesados en historia más reciente, medible como simple referencia próxima, en tanto los historiadores buscaban en un pasado más lejano interpretaciones de los hechos económicos a través de las circunstancias históricas, no necesariamente vinculadas a la economía, sino que un tanto más amplias. Sin embargo, en la medida que esto se ha venido desarrollando, se ha hecho más énfasis en los aspectos históricos que están más relacionados al campo de la economía para poder ir determinando cuáles son esas variables que se deben de identificar para luego ser sujetas de estudio para poder entender tanto los hechos pasados como los presentes y poder llegar a predecir un tanto el futuro. Entonces, los autores señalan que las crisis, por ejemplo, de los años 30 ha sido como el punto de partida para poder hablar de una historia económica con métodos y conceptos propios. ¿Y por qué 1930? Porque en 1930, a partir de la crisis económica que se da en el sistema capitalista, logra dar, dijéramos, importancia relevante a considerar la historia de los hechos económicos como parte fundamental para poder comprender y entender el desarrollo de la ciencia económica. Antes de 1930, por ejemplo, el enfoque era meramente liberal y los problemas que se podían enfrentar podían ser resueltos por una política monetaria o por una política fiscal. Pero ¿qué pasa en los años 30? Se presentan los dos problemas simultáneamente. Entonces los economistas no tenían, dijéramos, el soporte teórico para poder buscar solución a los problemas planteados. Entonces se da un nuevo planteamiento a partir de Keynes, donde él sostiene que es importante que el Estado tenga una participación más activa en la economía a través de principalmente inversión en infraestructura pública que va a dinamizar la economía. Entonces, se abandona un tanto la postura liberal de que el Estado no debe de participar en la economía y se adopta la postura de Keynes donde el Estado sí debe de participar en la economía para lograr impactar en aquellas áreas que van a permitir poder generar crecimiento económico.
Y esto entonces donde, dijéramos, se dice pues que a partir del año de 1930, la historia económica pues tiene un nuevo planteamiento que permite entender los problemas económicos de una manera un tanto más, dijéramos, científica. Entonces, la superación de estas contradicciones que plantea la historia económica entre la observación y la teoría, entre la realidad contingente y el método de aplicación, se pueden hallar en la noción relativamente nueva de los modelos aplicados, por la flexibilidad muy apropiada para unir el rigor econométrico a la perspectiva de larga duración que proporcionan los enfoques históricos. Entonces podemos hacer esa combinación que nos permite poder entonces encontrar soporte teórico para sustentar cualquier estudio que se vaya a desarrollar. Importante también es recalcar que en el desarrollo histórico de la ciencia económica podemos nosotros identificar, dijéramos, 4 grandes etapas. La primera se refiere a la filosofía económica, que algunos la enmarcan entre el año de 500 antes de Cristo a 1470 después de Cristo. Luego está la política económica, que va del año de 1470 a 1750. Luego está una tercera etapa, que es la política económica, que va de 1750 a 1870. Y finalmente, una etapa ya considerada como ciencia económica, que parte pues de 1870 hasta nuestros días. Veamos entonces a qué se refiere cada una de estas. La primera etapa es la filosofía económica. Y esta va pues del año 500 antes de Cristo hasta 1470 después de Cristo. Y acá vamos a hacer énfasis en las características principales, que son las que nos van dando la pauta de cuáles han sido los aportes en materia de la construcción del soporte teórico de la economía en esta fase. Entonces, la primera, dijéramos, característica es la que se refiere a la atención a los problemas de la ética económica, donde se busca perseguir y descubrir los fines últimos y los principios rectores de toda una buena conducta económica, de acuerdo obviamente con el orden natural, un sistema económico natural con precios justos, salarios justos y armonía de intereses de la participación de los participantes, en la vida económica. Es decir, dijéramos, ir buscando, ¿verdad? Esas, dijéramos, fines, esos principios que son los que mantienen, dijéramos, esa actividad económica y que permite poder tratar de entender por qué de ese equilibrio. Un segundo aspecto es el referido para los griegos y romanos, donde estos principios que regían el orden económico podrían ser descubiertos mediante la razón. Para los filósofos de la Edad Media, creían que dichos principios pueden descubrirse mediante la revelación divina. ¿Y por qué, verdad? Bueno, porque se hacía sumamente difícil poder hablar de relaciones de producción. O sea, era bien complicado, dijéramos, en esta fase del desarrollo del pensamiento económico, llegar a esa categoría de análisis. Entonces, se hablaba, ¿verdad?, de que, bueno, al final, dijéramos, este orden natural del funcionamiento de la economía está fundamentado, dijéramos, en la revelación divina, que obviamente pues se le daba a aquellos que estaban más cercanos a, a este enfoque, que eran obviamente los escolásticos. Una tercera categoría en esta parte de la filosofía económica es que los pensadores se interesaban más por los problemas de filosofía económica que por los de política económica propiamente dichos. Y los problemas de carácter teórico quedaban al margen de sus consideraciones. Luego, otro aspecto fundamental en esta etapa es que limitaban el objeto de estudio a las actividades naturales de subsistencia, como la agricultura y la ganadería, incluso la pesca. Todas las actividades con el propósito, con el fin del lucro, como tal, quedaban excluidas. ¿Por qué? Porque ese concepto no se manejaba. Era prácticamente un sistema económico autárquico donde se producía para la subsistencia. Entonces el concepto de acumulación, el concepto de lucro, no se manejaba y por lo tanto quedaba excluido de esta forma de análisis o en la búsqueda
de encontrar esas relaciones que van a permitir construir el pensamiento económico que posteriormente va a llegar a determinar por qué la economía es una ciencia. Luego entramos a una etapa que se refiere a la política económica, que va del año de 1470 a 1750 después de Cristo. Esta política económica, como etapa, también se conoce como sistema mercantilista y tiene ciertas características al igual que las otras. Las principales características que podemos identificar acá son, en primer lugar, que el centro de interés se desplaza de los problemas de filosofía económica hacia, dijéramos, los aspectos prácticos de la política económica, es decir, a los aspectos que están referidos a la generación de valor, a la generación de riqueza. ¿Por qué? Porque acá ya el enfoque va cambiando. En etapa filosófica hablábamos de una economía autárquica, donde se producía para subsistir. Acá no, acá estamos ya en una fase donde la actividad económica está centrada en la obtención de lucro. Y ese, dijéramos, planteamiento rompe con el planteamiento de la etapa filosófica. También podemos identificar como una característica que aparecen como promotores de esta nueva posición grandes hombres de negocios, como Thomas Moon y otros, que van aportando su conocimiento a la conformación de este pensamiento económico, pero fundamentado en etapa esta de la política económica. Hay muchos asesores de gobierno, como Colbert, John Lard y otros, que van, dijéramos, aportando en la construcción del gobierno aspectos que son claves para el aspecto puramente económico. Y ahí es donde se vuelve importante tener claro de que en esta construcción del pensamiento deben de abordarse los dos componentes, la parte económica y la parte social. Entonces, para los mercantilistas, el fin último de toda actuación va a ser la obtención de riqueza, totalmente distinto a los filósofos. Otro aspecto fundamental es que pasan de una economía natural a una economía de tráfico. ¿Por qué? Porque simplemente la ampliación de las redes comerciales hacen, ¿verdad?, que se amplíen los mercados, se amplíen las coberturas y esto hace entonces que pasamos de esa economía natural a una economía ampliada. De esta, dijéramos, etapa se derivan 4 corrientes. La primera es la bullonista, que se desarrolla en España entre los siglos XV y XVI, y estos planteaban de que el crecimiento de la economía estaba fundamentada en la acumulación de metales preciosos. Claro, España venía, dijéramos, desde la conquista de América y había generado toda una acumulación de metales que le permitían pues tener el recurso económico para poder desarrollarse. Y esto entonces hacía pues que ellos pensasen y sostuviesen que el dinero, el metal precioso, era factor clave para el crecimiento y el desarrollo. Para los mercantilistas, que es otra, dijéramos, corriente, el enfoque es distinto. Esto se desarrolla principalmente en Inglaterra y Holanda, y esto sostiene que va a ser el comercio el factor clave del crecimiento. Una postura totalmente distinta a los bullonistas, porque ellos sostienen pues que realmente va a ser el comercio el que va a ser el factor clave del crecimiento y del desarrollo de la economía. Para los colbertistas, que se desarrolla en Francia, ellos plantean que la industria va a ser el sector dinámico de la economía y que es el factor clave para poder generar crecimiento y generar desarrollo. Y algo bien importante acá, hemos estado manejando las dos categorías de crecimiento económico y desarrollo económico. El crecimiento está, dijéramos, asociado a la producción que se genera año con año. Es decir, los bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades humanas. Y cuando hablamos de desarrollo económico, estamos hablando del mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Y ese mejoramiento de las condiciones de vida de la población, pues obviamente se va a poder visualizar a partir del mejoramiento de los servicios que se les puedan dar, servicios de salud, servicios de educación. Entonces, son dos conceptos totalmente distintos, pero que acá los vamos, dijéramos, incorporando para irlos analizando cómo estos se van desarrollando en el tiempo. Y finalmente, para los cameralistas que se desarrollan en Alemania, ellos dicen que lo fundamental es la atención a los problemas fiscales y de organización nacional. Es decir, cuando ya hablamos de problemas fiscales y de organización nacional, estamos ya, dijéramos, al frente pues de el nacimiento de los estados nacionales. Y los estados nacionales para funcionar necesitan de gobiernos y los gobiernos necesitan de recursos para poder desarrollar sus planes económicos y sus planes sociales. Planes económicos que van orientados a poder generar condiciones para que los entes que generan la riqueza de la economía puedan desarrollarse. Y en la parte, dijéramos, social, crear condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos. Esta tercera etapa, la política económica, va del año de 1750 a 1870. Y esta tercera etapa de la evolución del pensamiento económico se va a dividir en dos periodos, el periodo clásico y el periodo de decadencia. En el periodo clásico vamos a encontrar ciertas características, dentro de las cuales nosotros podemos identificar la construcción de una teoría económica fundamentada sobre la teoría del valor objetivo. Es decir, acá ya esto marca, dijéramos, una forma de tratar de entender el problema del valor, buscando una manera, dijéramos, objetiva y distanciándonos un tanto de los enfoques subjetivos que se venían manejando. Pero ya esto permite poder buscar maneras concretas de poder valorar el funcionamiento no solamente de los bienes y servicios que se producen, sino de todo lo que está relacionado con el funcionamiento del sistema. Y también otra característica acá es la metodología de tipo deductiva, alejándose un tanto de las metodologías de tipo inductivo.